Hay lugares malditos, no solo por su historia, sino por su atmósfera. Lugares donde apenas pones un pie, tu cuerpo reacciona. Sientes náuseas, ansiedad, la piel erizada, como si algo ya supiera que llegaste. Uno de esos lugares existe en Japón. Su nombre real fue borrado de todos los registros oficiales. Hoy se le conoce como el Hospital H, y su leyenda está marcada por una figura que ha sido vista en el peor rincón de su interior, la mujer del pasillo sin fin. Este hospital se encuentra, o encontraba, a las afueras de Osaka, abandonado desde 1997, clausurado tras una seguidilla de muertes en circunstancias anormales, desapariciones de pacientes y un incendio cuyo origen nunca se pudo rastrear. Pero la clausura no fue el final, fue el comienzo de algo más oscuro. En los años siguientes, los exploradores urbanos comenzaron a colarse en el lugar, algunos para filmar, otros simplemente por morbo. Pero pocos salían ilesos, y algunos no salían. Uno de los casos más escalofriantes fue en el año 2003. 4 jóvenes, Satoshi, Miki, Ren y Haruki, querían grabar un documental de exploración. Equipados con linternas, cámaras y baterías extra, entraron al hospital una noche de verano. Lo grabaron todo, o eso creyeron. Según el testimonio de Satoshi, el único sobreviviente, el hospital estaba en ruinas pero se mantenía estructuralmente intacto. Explorar los primeros pisos fue sencillo, pero al llegar al segundo nivel, notaron algo raro. Había un pasillo al fondo que no aparecía en los planos. Era más oscuro que el resto. No tenía ventanas, ni luz natural, solo puertas a ambos lados, todas iguales, sin números, sin letreros, sin sonido, relató Satoshi en una entrevista para un foro paranormal japonés. Entraron, grabaron y caminaron, pero tras unos minutos, todo comenzó a cambiar. Pasábamos por las mismas manchas en la pared, los mismos objetos. Las puertas eran las mismas. Era como si no avanzáramos. Uno del grupo, Ren, quiso volver, pero cuando miraron hacia atrás, la entrada ya no estaba, solo más pasillo. Uno por uno, los amigos comenzaron a separarse. Primero Haruki, que abrió una de las puertas. Jamás salió. Luego Miki, que comenzó a llorar diciendo que escuchaba su nombre susurrado desde el otro lado de las paredes. Finalmente, Satoshi quedó solo, pero no completamente solo. Había alguien al fondo, alta, quietísima. Era una figura blanca, una mujer. Estaba parada, sin moverse. No hacía nada, pero cada vez que parpadeaba, ella estaba más cerca. El video de esa noche fue entregado a la policía. Duraba 49 minutos. Las últimas imágenes son borrosas, pero en ellas puede verse a Satoshi corriendo hacia una ventana de emergencia. Al lanzarse por ella, cae al exterior del hospital, pero cuando los investigadores revisaron la estructura, esa ventana no existía, y eso fue solo el principio. Durante los años siguientes, más y más casos comenzaron a emerger. Youtubers, fotógrafos, curiosos, todos contaban lo mismo. Al llegar al segundo piso, aparecía un pasillo que no debería estar allí. Algunos pasaban horas caminando sin llegar a ningún lado. Otros hablaban de escuchar pasos detrás de ellos, y todos los que llegaron al final vieron a ella. Un explorador urbano coreano llamado Dae-sung subió un video en 2014 titulado Infinite Corridor, Osaka. El video fue eliminado horas después, pero en un foro privado de terror, un usuario anónimo compartió parte de lo que se veía. Se escucha a Dae-sung respirar cada vez más fuerte. Su cámara enfoca un pasillo sin fin. De fondo, una figura blanca. Lo más perturbador no es que la figura se acerque, es que Dae-sung deja de moverse, como si estuviera congelado por la presencia. Después de ese viaje, Dae-sung fue internado por su familia, diagnosticado con psicosis inducida por trauma. No hablaba, no comía, no dormía, solo escribía la misma frase una y otra vez.
no es ella la que camina. Es el pasillo que te empuja hacia ella. Pero hay algo más profundo en esta historia, algo que va más allá del hospital. Investigadores del ocultismo japonés han comenzado a hablar del fenómeno como un Yurei Jikan no Shu, que puede traducirse como la repetición espectral del tiempo. Una especie de fractura espacio-temporal provocada por emociones intensas de sufrimiento y muerte. Se manifiesta como un entorno conocido, en este caso un hospital, pero que contiene un error estructural, un pasillo imposible, y dentro de ese error, ella espera. Algunos monjes budistas que visitaron el hospital antes de que fuera totalmente tapiado, realizaron rituales de purificación. Afirman que el lugar no está maldito por fantasmas, sino por algo más antiguo, algo que imita a un espíritu femenino, algo que toma la forma de una enfermera o paciente, pero no es humano. Uno de los monjes, antes de retirarse, dijo: «Ella no murió ahí, ella nació ahí, no es un alma, es una prisión. Y si alguna vez pones un pie dentro de ese pasillo, tu alma también se convierte en parte de ella». Tras los primeros desaparecidos, los videos eliminados y los susurros en foros malditos, el hospital H en Osaka fue completamente sellado. O al menos eso se creyó, pero hay quienes afirman que el mal no puede encerrarse, solo se oculta, esperando el momento justo para abrir la puerta. Esta segunda parte no es una historia contada por adolescentes curiosos o exploradores de internet. Es el testimonio real, archivado por la policía japonesa, de un hombre al que todos conocían como el más escéptico de todos. Su nombre, Takahiro Matsuda, exmilitar, convertido en guardia de seguridad nocturno, y lo que vivió lo destruyó para siempre. En el invierno de 2016, Takahiro fue contratado para vigilar las inmediaciones de lo que quedaba del Hospital H. El edificio debía ser demolido por completo, pero las obras estaban detenidas por razones legales. Su tarea era simple: patrullar los alrededores, evitar intrusos y reportar cualquier actividad sospechosa. Los primeros días, nada anormal. Solo ratas, viento, frío, pero en su sexta noche vio algo imposible. Caminando por el exterior, notó que una de las puertas del sótano estaba entreabierta. Una puerta que, según él, había estado soldada y cerrada con cadenas el día anterior. Pensando que algún vándalo había forzado la entrada, descendió con su linterna encendida y su cámara corporal grabando. Esa grabación existe. No está publicada, pero fue filtrada por un agente del departamento de emergencias años después. El video muestra a Takahiro caminando por los corredores subterráneos del hospital. Hay silencio absoluto, hasta que, al fondo, aparece un pasillo, largo, recto, sin fin, iluminado por luces parpadeantes, que no deberían funcionar, ya que el lugar no tenía electricidad desde hacía casi 20 años. Takahiro entra. Se escucha su respiración. Tras 10 minutos caminando, comienza a notar que todo es idéntico. Las mismas marcas, las mismas grietas en la pared. Y entonces se escucha un golpe. Después una voz lejana, femenina, que no proviene de ninguno de los lados, proviene de todas partes al mismo tiempo. Otra vez tú. En el video, Takahiro se detiene, susurra: ¿Quién está ahí? Y entonces, la cámara vibra, la imagen se distorsiona, y por un instante, en uno de los marcos de las puertas, se ve una figura blanca, sin rostro, con la cabeza inclinada. Los siguientes minutos son ruido, interferencia y murmullos ininteligibles. El video termina abruptamente cuando Takahiro comienza a gritar, no de miedo, sino como si algo estuviera apretando su garganta desde adentro. Fue encontrado 5 horas después, inconsciente, tirado a un costado del edificio, con signos de hipotermia. Pero lo que más desconcertó a los médicos fue lo siguiente.
Sus zapatos estaban derretidos por la suela, como si hubiera caminado por asfalto hirviendo. Y su reloj, un modelo digital militar, mostraba la fecha: enero 4 de 1996. Takahiro sobrevivió, pero no volvió a hablar. Literalmente. Los médicos no encontraron daño físico en su garganta, pero jamás pronunció una palabra desde esa noche. En su habitación del hospital psiquiátrico donde vive actualmente, escribió algo con su dedo sobre el vidrio de la ventana empañada. Ella me conoce. Ella me vio antes de que yo naciera. El pasillo no empieza, porque ya estoy dentro. A partir de ese evento, el pasillo del Hospital H se convirtió en una obsesión para investigadores de lo oculto. Un grupo de ellos, liderado por una antropóloga japonesa llamada Reiko Aoyama, viajó al lugar con un permiso especial para estudiar los planos antiguos. Descubrieron algo escalofriante. En la primera versión del hospital, construida en 1923, el segundo piso no existía. Fue añadido en los años 70, justo después de un incendio que mató a 8 pacientes y 2 médicos. ¿Y sabes cuál era el único rastro de ese incendio que quedó en los documentos? Un reporte que menciona que el fuego se expandió por un pasillo auxiliar en construcción. Un pasillo que nadie pidió construir. Según Reiko, el plano fue alterado manualmente. Alguien lo dibujó, pero lo más inquietante: el corredor no tiene salidas, solo entra y no conecta con ningún otro punto. Es un pasillo encerrado dentro de sí mismo. En 2020, un nuevo video sacudió la web. Un joven llamado Shunji, explorador urbano de Sapporo, publicó un en vivo desde una cuenta secundaria. No era conocido, no era influencer, solo un tipo curioso. Durante la transmisión, entró al hospital. No dijo que iría ahí, pero los usuarios rápidamente reconocieron el sitio. Todo iba normal, hasta que la transmisión se cortó de golpe. Horas después, su cuenta subió una historia con un texto. Hay más puertas de las que recuerdo. Cada una lleva al mismo lugar, pero diferente. Ella ya no está al final, está detrás de mí. Desde entonces, Shunji no volvió a usar redes. No contesta llamadas. No se ha visto en su ciudad. La gente dice que quien entra al pasillo sin fin no desaparece del mundo. Solo desaparece de la memoria colectiva. Como si el pasillo, al atraparte, también borra las huellas que dejaste atrás. Y entonces surge una última hipótesis. Una teoría tan terrorífica que incluso algunos especialistas en folclore japonés se han negado a comentarla públicamente. Tal vez la mujer del pasillo sin fin no es un espíritu. Tal vez no es una entidad que espera. Tal vez es un castigo, una manifestación de algo más grande. Una dimensión que despierta cuando alguien siente demasiado miedo, demasiado dolor, demasiada culpa, y cuando aparece ante ti, no lo hace para atraparte, sino porque tú ya estabas destinado a estar ahí. A esta altura, ya no estamos hablando de una simple historia de fantasmas. No se trata solo de un hospital abandonado, ni de una mujer vestida de blanco. Estamos frente a una anomalía. Un fenómeno que rompe las leyes del tiempo, del espacio y de la conciencia humana. El Hospital H fue sellado, destruido y eliminado de los registros, pero eso no detuvo al pasillo, porque según los últimos testimonios, ya no está ahí. Ahora se manifiesta en otros lugares, otros edificios, otras ciudades, y lo más aterrador es que tú no entras al pasillo, él entra en ti. En esta última parte, vamos a revelarte los testimonios de quienes lograron salir y por qué, según ellos, hubiera sido mejor no hacerlo. El primer caso registrado de reversión del pasillo ocurrió en 2022. Un joven estudiante de arquitectura, Takeshi Nomura, visitó un colegio abandonado en las afueras de Kioto. El lugar tenía fama de estar embrujado, pero nunca se había asociado al Hospital H hasta ese día. Takeshi estaba grabando un blog cuando notó que una de las alas del edificio parecía haber cambiado.
No lo reconocía del plano. Al final de esa ala, un pasillo largo. Lo que dijo después paralizó a los foros de lo paranormal. No entré. Yo no crucé. Solo lo vi. Y ya estaba dentro. Sentí un tirón en el pecho, como si algo me absorbiera. El mundo a mi alrededor se fue apagando, y cuando quise volver, ya no había puerta. Takeshi fue hallado 3 días después, caminando descalzo por una carretera a 30 kilómetros del colegio. En su brazo tenía talladas con sus uñas las palabras, "No la mires". Pero hay un testimonio más reciente, y este revela lo que hay al final del pasillo. Una mujer japonesa, Ayame Tsukino, enfermera retirada de 71 años, fue encontrada en un templo de meditación budista en Hiroshima, después de haber desaparecido durante casi 30 años. Cuando las autoridades la interrogaron, dijo que no recordaba nada, excepto un solo lugar, un pasillo blanco, eterno, lleno de puertas. Durante su internamiento para evaluación psicológica, Ayame comenzó a dibujar. Día tras día, hacía bocetos del mismo pasillo, con perspectiva infinita, pero en uno de los dibujos, agregó algo nuevo. Al fondo, entre sombras, una figura blanca, no femenina, no humana, según sus palabras, escritas en un cuaderno entregado al personal médico. La mujer no es mujer, es el disfraz, ella es la puerta, la trampa, el juicio, no te mira, te recuerda, y si llegas al final del pasillo, ya no eres tú, te conviertes en su reflejo. Todos los que llegan al final, reemplazan a los que salen. Por eso yo regresé, porque alguien más llegó. ¿Y qué pasa con los videos perdidos, los exploradores que desaparecen, las grabaciones corruptas? Un grupo de hackers japoneses llamado Kuro Tenshi, Los Ángeles Negros, se infiltró en servidores antiguos de la policía de Osaka, buscando archivos ocultos del Hospital H. Lo que encontraron fue una carpeta titulada Proyecto 35, Jikan no Naka, que se traduce como Dentro del Tiempo. La carpeta contenía grabaciones internas de vigilancia del hospital, con una fecha imposible, 1964. En los videos se ve a médicos y pacientes caminando con normalidad, pero en uno de los pasillos, la cámara está fija, nadie lo cruza. Hasta que, a la hora 3:33, una figura blanca atraviesa de lado a lado. La imagen se congela. El sistema colapsa. Los videos fueron borrados. Kuro Tenshi fue silenciado. Su web desapareció semanas después. Y su líder publicó una última frase en su cuenta anónima. Creíamos que el pasillo era una leyenda, pero está en todas partes. Es un código, un patrón, una trampa viva. La mujer del pasillo sin fin es el candado, pero también la llave. Hoy en día, nadie puede predecir cuándo aparecerá. Algunos creen que el pasillo elige a sus víctimas, otros aseguran que se manifiesta solo cuando estás emocionalmente frágil. Cuando tu mente se rompe, el pasillo se abre, y si escuchas pasos detrás de ti en un lugar vacío, si ves un corredor que no reconoces, si empiezas a notar que todo se repite, no sigas caminando, porque si la ves al fondo, ya no estás en tu mundo, estás en el suyo, y no importa cuánto corras, no hay salida, porque el pasillo no termina, porque tú eres el final.